Representantes de los medios de comunicación. El día de ayer, o antier, ya ni sé, aquí está la fecha, el cuadri de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, representante Vicente González, 4 de agosto, el día de ayer, de abril, perdón, del 2022, envió un comunicado al secretario de Estado Blinken donde le plantea en el más puro espíritu macartista tome represalias contra legisladoras y legisladores de esta 65ª legislatura por cumplir con su función y su mandato constitucional, que es la instalación de grupos de amistad con más de 100 pueblos y naciones del mundo. Es una obligación legal que las legisladoras y legisladores tenemos desde 2009 y se han instalado, acaba de estar Bangladesh, la embajadora de Bangladesh, hoy se instaló Vietnam también, ayer la República de Saharaui, solo por poner algunos ejemplos. Y cuando se instaló el grupo de amistad México-Rusia por la guerra de Rusia con Ucrania, hubo presiones del grupo parlamentario del Movimiento Paniagua que amenazaba con no permitir la instalación, e inclusive algunos comentaron como imprudencia que cumpliéramos con la obligación constitucional y legal de la instalación de los grupos de amistad, que en este caso además lo preside el coordinador de la fracción del PT, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez. Entonces, en ese marco, el representante Vicente González, de Texas, del Parlamento estadounidense, el Congreso de Estados Unidos, pide que se nos cancelen las visas. Es una actitud injerencista inaceptable. Somos una nación independiente y soberana y somos representantes de esta nación, según el artículo 51 constitucional, y ningún legislador ni gobierno extranjero nos va a venir a decir cómo hagamos nuestra tarea. Bueno, ya amenazan que los que votemos a favor de la reforma constitucional en materia eléctrica se nos retiren las visas. Pero está tan mal hecho, al margen de lo majadero, al margen de lo injerencista, de lo prepotente, de lo arrogante, que creen que somos una colonia que pueden venir a dictarnos órdenes, al margen de eso, que es inaceptable, insisto. Hay una lista de 25 supuestos legisladores que no lo son. Hay 10 personas que se incluyeron en esta lista, que ya no son legisladoras, como Clementina Marta Becker, como María Roselia Jiménez, como Heraclio Rodríguez Gómez, como Óscar González Yáñez, como Francisco Javier Huacas, le ponen a Huacus, que es el traidorzuelo que se fue al PRI por la puerta del PRD, como Santiago González Soto, José Luis García Duque, José Mario Osuna Medina. Todos ellos ya no son legisladores. Pero se vuela la barda en la ignorancia esta lista porque incluye a Raúl Sánchez Barrales, que ya murió. Es un legislador que perdió la vida el año pasado, ex legislador de la 64ª legislatura. Incluyen inclusive a un ex legislador, Manuel Huerta, de la 62ª legislatura. O sea, la lista está hecha con una ignorancia monumental, con una torpeza inconcebible para un integrante del Congreso de los Estados Unidos, por eso digo que es el cuadri estadounidense. Pero además, su ignorancia no para ahí. Existe un convenio entre Estados Unidos y México, entre México y Estados Unidos, que nos exime a los legisladores de visa para ingresar al vecino país. Yo con mi pasaporte oficial puedo ingresar a Estados Unidos sin visa. Como a veces los integrantes de migración desconocen el convenio, hay que cargar con una copia de él para que quede claro esta situación que existe. Aplica también para los legisladores estadounidenses que visiten nuestra nación. Entonces, la amenaza pues, es una amenaza absurda, porque además, aunque cancelaran las visas, nosotros podríamos seguir ingresando a los Estados Unidos porque no requerimos de visa. Pero todavía peor, hay legisladores que no tienen visa.
Entonces primero tienen que tramitar la visa para que luego se las cancelen. O sea, es de una torpeza este documento del representante Vicente González, monstruosa, de una prepotencia del mismo tamaño, monumental, y de una arrogancia inaceptable. Somos pares, ese hombre y nosotros, en cuanto a parlamentarios de naciones amigas y vecinas. No tienen ninguna facultad sobre nosotros, ni ninguna autoridad como nosotros no la tenemos sobre las determinaciones que ellos tengan de manera soberana. Yo agradezco mucho que el compañero presidente, muchas gracias Margarita García, que es de quien está aquí incluida en la lista de quienes supuestamente se nos retiraría la visa, agradezco mucho la posición contundente del compañero presidente López Obrador la mañana de hoy, que rechazó categóricamente este tipo de represalias, que huele a macartismo del siglo XXI. Pero insisto que no fue sobre opiniones que hayamos expresado sobre la guerra Rusia-Ucrania, no es sobre eso. Se instaló un grupo de amistad, del cual, por cierto, yo ni formo parte. O sea, yo llegué ahí nada más de metiche. Así que, solidario. Francamente, lo que es muy indignante es la posición arrogante, injerencista, prepotente de un legislador del vecino país que cree que somos colonia. No, no, que se oiga lejos y fuerte. Somos una nación independiente y soberana. Y seguiremos teniendo lazos de amistad con todos los países del mundo con los que nuestro gobierno y pueblos no tenga rotas relaciones diplomáticas. Es un mandato legal que tenemos, además, no solo una convicción, y vamos a votar en favor de la reforma constitucional en materia eléctrica, aunque nos amenacen con el infierno de los sin visa, que como ya dije, ni siquiera la necesitamos. Creo que Roselia Jiménez, que está en esta lista, entró a un encuentro en Las Vegas, justamente en la Universidad de Las Vegas, que fuimos invitados hace 2 años quizás. Con el convenio que estoy mencionando, no tenía ya visa y no la requirió porque existe ese convenio. Pues esto es lo que yo les manifestaría. Ustedes conocen la lista, ¿no? Pues ya leí los que no son legisladores ya, pero están incluidos el líder de nuestra fracción, Alberto Anaya, un servidor, Augusto Gómez Villanueva, está incluido aquí, Armando Contreras, Margarita García, que aquí me acompaña, Nelly Maceda, Pedro Daniel Abasolo, Armando Reyes Ledesma, Alfredo Porras de Morena, Jesús Fernando García y Ana Laura Bernal, que por cierto tiene un rato atendiendo a distancia las sesiones de manera semipresencial, ni siquiera, no solo no estuvo en la instalación del grupo de amistad. Quien le dio el listado al representante Vicente González, pues no es su amigo, francamente, lo está haciendo hacer el más absoluto de los ridículos. Estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. No sé si tú quieres comentar algo más antes, Margarita. Sí, muchas gracias a los medios de comunicación. Quiero reforzar lo que dice nuestro compañero diputado Gerardo Fernández Noroña y decirle a todo el pueblo de México y a la gente de Oaxaca que nos ve por el canal del Congreso, por los diferentes medios. Ayer vi en la declaración que hizo nuestro compañero Gerardo sobre ese tema de las visas y que algunos comentaron que señalándolo a Gerardo, donde él había apoyado a lo de que está sucediendo en Ucrania y en el otro país, es totalmente falso. Nunca apoyamos esa situación de la matanza, como lo ponen, de niños, de inocentes. Yo creo que es un tema que están viviendo ahí en los otros países y que nosotros somos muy respetuosos. Como lo dijo, solamente fue la instalación de la comisión como el día del grupo de amistad, como se hizo ayer, como se hizo hoy en los diferentes grupos de amistad, pero por supuesto que nunca vamos a nosotros a meternos en la vida interna de los otros países, por lo cual pues somos muy respetuosos. Quienes opinan en contra de mi compañero Gerardo, les pido que se informen, que pidan información y que no se hagan señalamientos irresponsables, que desconocen esta información y que por eso estamos aquí dando la conferencia de prensa. Muchas gracias. Le agradezco a Margarita y aprovecho antes de abrir a preguntas,
Pues nosotros por supuesto que condenamos cualquier intervención militar en cualquier país del mundo. Nosotros no validamos este tipo de hechos que hemos repudiado siempre. Estados Unidos tiene centenares de intervenciones militares, incluidas en México. Una de ellas nos robó el 60% del territorio nacional. Y solo quiero comentar a manera de aparente anécdota que sobre ese tipo de amenazas a mí, aunque mientras más se burlen, más risa me da, porque yo protesté en 5 de enero de 2017, si mal no recuerdo, en la Torre Trump, que era conocida como la Casa Blanca del Norte, contra el muro que pretendía construir el entonces presidente electo Donald Trump. Estaba a 15 días de tomar protesta y fui solo con mi pareja de vida y ahí protestamos. Aquí un mapa de México en 1936 y dije, si hacemos el muro, pero con esto. Y fue tensísimo. Ahí está la nota del Washington Post con el video. Y la verdad es que yo pensé que iban a cancelar la visa en esa ocasión porque yo no era ni representante popular ni nada, no tenía un ciudadano de a pie. E hice esa protesta con convicción. Nunca me han amagado. Bueno, acaba de haber un viaje a Cuba y no fui por el cubrebocas, que era obligatorio, y dije, paso sin ver, y no voy a ir a Estados Unidos mientras estén deseando que hay que estar vacunado antes de poder ingresar. Yo decidí no vacunarme y exijo respeto a mi decisión personal. Entonces ese tipo de supuestas represalias son infantiles, pero son majaderas y son injuriosas porque son injerencistas en temas de nuestra responsabilidad como parte del Estado mexicano, como integrantes del Poder Legislativo, y eso es lo que repudiamos, ¿no? Su prepotencia, su arrogancia y su monumental ignorancia. Estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Gracias, diputado. Hay una pregunta de Angélica Melín, de MBS. Diputado, buenas tardes. Quiero hacerle dos preguntas, una que tiene que ver con el tema de las visas y otra con su iniciativa del horario de verano. La primera, ¿qué le dijo ayer o le respondió algo el presidente de la mesa directiva cuando usted solicitó que se ejerzan las facultades de la Cámara para protegerlos a ustedes, a quienes han sido señalados? Esa es una, quisiera saber si le dieron algún tipo de respuesta. Y la segunda, sobre su iniciativa de horario de verano, decía ayer el presidente de la mesa directiva precisamente que va a quedar ese tema hasta después de la reforma eléctrica. ¿Sí va a avanzar aquí en la Cámara? ¿Ustedes tienen esa previsión o se va a morir con el resto de las iniciativas en la materia que se han presentado? Empiezo por esto último. Tuve que salir un momento de una reunión que tenemos la coalición Juntos Hacemos Historia sobre el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica. Se discutirá y votará el martes, miércoles de la próxima semana. Esperamos que salga. Estamos esperando también la resolución de la Corte el día de mañana, que de darse de manera positiva, como es el proyecto original, pues quita mucha presión sobre la reforma constitucional, porque queda vivos 2 o 3 temas que sí son de importancia, pero que ¿quién se va a oponer al derecho humano de la electricidad o a que se nacionalice el litio? Por poner un par de ejemplos, habrá debate sobre el SENACE y la CRE. Nosotros consideramos que el SENACE, que es el cerebro de planeación de CFE, debe volver a CFE y que la CRE no tiene sentido. La oposición quiere mantenerlos como espacios que han sido privilegiados en la defensa de los intereses de las empresas de electricidad extranjeras. Yo creo que se va a hacer la próxima semana. Aspiramos a contar con los 2/3 y yo creo que la oposición es quien tiene presión, y de la oposición una parte, porque Acción Nacional, fiel a sus posiciones contrarias al interés nacional, se pusieron al gobierno de Lázaro Cárdenas, se opusieron a la creación de CFE, se opusieron a Pemex, se oponen a todo lo que beneficia al pueblo. Pues no hay sorpresa. Pero el PRI, que Lázaro Cárdenas sea de su partido y el presidente López Mateos también, deberían leer la carta del 27 de septiembre de 1960 cuando nacionalizó la industria eléctrica. Yo creo que tienen por lo menos 2 posiciones. Algunos que sí quieren acompañarnos en esta reforma, con modificaciones, claro, que ellos propongan inclusive, y quienes pues están decididos a sumarse a las posiciones pues totalmente irracionales de Acción Nacional. PRD y Movimiento Ciudadano yo creo que están en la misma condición, de que habrá legisladores que nos acompañen. Entonces yo espero que la próxima semana se vote afirmativamente la reforma constitucional. Sobre la primera pregunta, ayer Nacho Mier hizo alguna declaración que ya sacó un nuevo comunicado. Eso, exacto. Que fue
hizo una precisión rechazando la posición injerencista, porque se había entendido cuando él planteaba que hay normas internas de Estados Unidos que nosotros no podemos intervenir, a quién le da visa, a quién no le da, a quién se la cancela, pues son asuntos administrativos del gobierno de Estados Unidos. Yo quiero recordar que Estados Unidos nos robó 60% del territorio y tenía tan mala conciencia que todavía a principios del siglo XX no necesitabas de visa, pasabas la frontera sin problema. Todavía a mí me tocó viajar en 1977, la primera vez a Estados Unidos, comprando solo el boleto de avión. La agencia te tramitaba la visa por una entrada. Tú no tenías que despeinarte para sacar la visa. Y luego tuve tanta suerte, quién sabe por qué, que me dieron visa, era permanente. Y luego la cancelaron ellos unilateralmente como son y le hicieron de 10 años. Entonces ese tipo de cosas, pues ellos los deciden, es su país, es su territorio. Lo que no pueden hacer es amenazarnos, querernos meter en una lista negra. Bueno, no deben, pueden, pero no deben tener posiciones injerencistas, querernos sancionar. Desde que se murió mi abuelita, viene a ver regaña, pero querernos sancionar por ejercer nuestra responsabilidad constitucional y legal como diputadas y diputados. Eso es lo que es inaceptable. Al margen de lo que ya comenté de la lista de su torpeza de 10 legisladores, 10 exlegisladoras y exlegisladores, uno fallecido, de que no conocen que no necesitamos visa para ingresar a Estados Unidos las legisladoras y legisladores de este país. Entonces, eso es lo que yo plantearía. Y Sergio Gutiérrez Luna, yo le dije, ya en corto además, no solo en la petición pública, que era un tema pues no personal, sino de la mayor relevancia política, como hoy el propio presidente lo concibió. Dijo, no, yo estoy absolutamente en contra, y si hacen algo así, yo mandaré un documento protestando por la medida, porque debe haber respeto entre las naciones y entre los poderes que integran cada una de estas naciones soberanas, vecinas y amigas. Entonces, está por emitirse el comunicado de compañero presidente de la Cámara, y entiendo que también la Junta de Coordinación Política hará lo propio, porque además pues están amenazando de sancionar al decano de los diputados, Augusto Gómez Villanueva. Es de verdad muy torpe, muy torpe. Por eso vuelvo a insistir que el representante Vicente González es el cuadri del Parlamento de Estados Unidos. Entonces, ¿la Cámara saldrá en defensa de los señalados? Pues saldrá en repudio absoluto a esa posición injerencista, macartista y inaceptable y torpe además. Me quería preguntar sobre lo que usted comentaba de la reforma eléctrica y este asunto que decidirá la Corte mañana. Depende de lo que decida la Corte de Diputados, que aquí se le hagan modificaciones, no modificaciones al proyecto. No, modificaciones hay voluntad, porque se requiere 2/3 y se requiere una parte de la oposición. Estamos esperando que la oposición nos diga qué quiere cambiarle. Ya hizo un documento público, pero si la Corte avala, por lo menos 8 de los 12 puntos que ellos presentaron ya los decidió la determinación de la Corte. Por eso yo insisto que la determinación que tome tiene una relevancia muy grande y restará presión a la discusión que tendremos la próxima semana. Y hay una presión enorme hacia la Corte. Hay que recordar que la Corte tiene por lo menos un mes que debió haber resuelto esto, que el lunes de la semana pasada lo iba a resolver y no lo resolvió, lo pasó para este lunes y luego un día más, y ahora lo tiene para el día de mañana. Yo espero que mañana ya no lo vuelva a posponer y lo resuelva definitivamente. ¿Y lo del horario de verano, si se pasa? Lo del horario de verano será después de Semana Santa. Después de Semana Santa, yo creo que la posición de cancelar el horario de verano es ampliamente mayoritaria en esta 65ª legislatura, como es un clamor popular también. Perdón, se me había pasado esa pregunta. Sí, después de Semana Santa estaríamos en condiciones de traerlo al Pleno, discutirlo y votarlo. En la Gaceta aparece una iniciativa firmada por usted que tiene fecha muy reciente, del último día de marzo, me parece, el 31 de marzo. ¿Qué diferencia tiene con la que ya había presentado al inicio del problema? Es que he estado manteniendo ahí la iniciativa, aunque la propuse en la Junta de Coordinación Política para que entrara de manera expedita. No hay diferencia en esencia. Lo que estoy planteando es que se acabe el cambio de horario,
que queden diferentes zonas horarias como era antes en el país y que ya no cada 6 meses nos estén haciendo el ajuste que es espantoso. Pues no somos Yule, tiene un impacto fuerte en la salud y en el bienestar de la gente, y creo que ya lleva demasiados años y nunca nos han probado que tengamos un solo beneficio, ni económico, ni en la baja. Dicen que ahorras energía, pues en los recibos no se ve, no hay ninguna modificación. Entonces me parece que no tiene ya justificación mantener esa medida. Último, que usted sepa, ¿están aguantando esa discusión del horario de verano aquí? Porque se prevé que el presidente presente un decreto, una propuesta. No, yo creo que lo que sucedió es, pues luego es lenta la Cámara para resolver cosas. Entonces yo esto lo planteé desde la legislatura pasada, en la Junta de Coordinación Política. Entonces ya ahora sí, ya metí tal nivel de presión que ya se va a resolver finalmente. No, pero no tiene que ver, bueno, si el compañero presidente tomara alguna decisión, pues genial también, pero no es así, ¿eh? Lo que pasa es que solicitó información a la Secretaría de Economía, el compañero presidente lo pidió a Hacienda, a Salud y a Energía, y se determinó esperar a que ese comunicado llegara. Esta semana no llegó, y entonces pues, con prudencia, aunque es Semana Santa la siguiente, pues todo el mundo va a estar laborando, y si la siguiente semana no llega nada, pues damos por hecho que no tienen argumentos y se mete a discusión el tema. Tú, no sé si Fernando quieres comentar algo. Yo nada más el saludo, y de verdad repruebo de manera personal el listado donde vamos, ¿no? Que se nos va a quitar la visa. Yo estuve en el grupo de amistad de Rusia en la legislatura pasada, hoy no aparezco en ese listado, pero tanto el respeto a la cuestión legislativa de Estados Unidos, y exigimos lo mismo a nuestra actividad, a nuestro trabajo legislativo aquí en la República Mexicana. Es la exigencia que damos y que nosotros exigimos también de allá para acá. ¡Ánimo! Muchas gracias, no hay más preguntas. Fernando, breve, y si breve y claro, doblemente bueno. En unas poquitas frases expresó con claridad nuestra posición de repudio a la injerencia y a la arrogancia del cuadri estadounidense, el representante Vicente González. Y yo francamente creo que esto va a acabar en agua de borrajas. No creo que el secretario de Estado Blinken le haga el mayor caso, pero eso no quiere decir que no sentemos esta posición firme y contundente. Muchas gracias.